Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un mundo lleno de intrigas, secretos familiares, dramas intensos y bodas que desafían todas las reglas. Hoy vamos a explorar el fascinante y a menudo escandaloso universo de las telenovelas turcas, pero no nos quedaremos en la superficie. Vamos a rascar un poco más para descubrir esas historias que nos dejan sin aliento, esos giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla y esos personajes que nos roban el corazón, para bien o para mal. Prepárense para un viaje a través de 18 capítulos impactantes de secretos turcos, dramas familiares y bodas prohibidas que seguro los dejarán pensando mucho después de que termine el vídeo. Y antes de que comencemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán contenido similar cada semana, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a empezar. Las telenovelas turcas se han ganado un lugar especial en nuestros corazones, ¿verdad? No solo por sus paisajes impresionantes y su música cautivadora, sino por la habilidad que tienen para tejer historias complejas donde el amor, el honor, la tradición y la venganza se entrelazan de maneras sorprendentes. Hoy nos vamos a adentrar en esos dramas familiares que nos hacen cuestionar la lealtad, esas bodas prohibidas que desafían las convenciones sociales y esos secretos que, una vez revelados, cambian el destino de todos. Empecemos hablando de esas familias adineradas, esos clanes poderosos donde las apariencias son más importantes que la felicidad individual. Hemos visto innumerables ejemplos en telenovelas como Kara Sevda o Amor Eterno, donde la familia Kozkolu ejerce una presión implacable sobre Emir para mantener su estatus y control. ¿Recuerdan cómo Emir manipuló cada aspecto de la vida de Nihan para asegurar su matrimonio y mantener la fachada de una familia perfecta? Detrás de esa imagen de riqueza y éxito se escondían secretos oscuros, traiciones y una lucha constante por el poder. Este tipo de dinámica familiar es recurrente en las telenovelas turcas. Vemos padres autoritarios que imponen matrimonios por conveniencia, hermanos que compiten por la herencia y primos que se enamoran de la persona equivocada. Todo esto crea un caldo de cultivo para el drama y el conflicto. Luego están las bodas prohibidas. ¿Las bodas prohibidas? Son un clásico en las telenovelas turcas. Ya sea por diferencias de clase social, por enemistades familiares ancestrales o por amores imposibles, estas bodas siempre están cargadas de tensión y peligro. Pensemos en Sila, donde una joven que ha crecido en una vida moderna en Estambul se ve obligada a casarse con un desconocido en su pueblo natal para salvar a su hermano. Este matrimonio arreglado, basado en tradiciones arcaicas y en el honor de la familia, la sumerge en un mundo de opresión y violencia. Pero Sila no se rinde. Lucha por su libertad, desafía las costumbres y, en el camino, encuentra el amor verdadero. Este tipo de historia nos muestra cómo las telenovelas turcas a menudo exploran la tensión entre la tradición y la modernidad, entre el deber familiar y el deseo individual. ¿Y qué decir de esos secretos? Los secretos son la salsa de cualquier buena telenovela. Secretos sobre el pasado, sobre la identidad de los personajes, sobre infidelidades y engaños. En Medcezir, por ejemplo, descubrimos que Yaman, un joven de origen humilde, es en realidad el hijo ilegítimo de un hombre rico y poderoso. Este secreto cambia su vida por completo y lo introduce en un mundo de privilegios y oportunidades, pero también de envidia y resentimiento. Los secretos, una vez revelados, tienen el poder de destruir familias, romper relaciones y cambiar el destino de los personajes para siempre. Son como bombas de tiempo que están a punto de explotar, creando una atmósfera de suspense constante. Ahora hablemos un poco más sobre algunos ejemplos específicos de esos 18 capítulos impactantes que mencionamos al principio. En Fatmagul Suqne, la vida de Fatmagul se desmorona después de ser brutalmente agredida. La serie no solo aborda el trauma de la agresión sexual, sino también el estigma social que recae sobre las víctimas. El matrimonio forzado de Fatmagul con Kerim, uno de los involucrados en el ataque, es un intento de la familia de encubrir el crimen y proteger su reputación. Sin embargo, a medida que Fatmagul y Kerim aprenden a conocerse y a confiar el uno en el otro, surge un amor inesperado que desafía todas las expectativas. Este drama es un claro ejemplo de cómo las telenovelas turcas pueden abordar temas sociales delicados de una manera conmovedora y reflexiva. Otro ejemplo impactante lo encontramos en Ezel. Esta telenovela es una historia de venganza épica, donde Ömer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente.
Después de someterse a una cirugía plástica y cambiar su identidad, Homer regresa como Ethel para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Esta historia está llena de giros inesperados, traiciones y dilemas morales. Ethel se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre la venganza y el amor, entre el pasado y el futuro. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de la traición y la búsqueda implacable de la justicia. Pero no todo es drama y tragedia en las telenovelas turcas. También hay espacio para el romance, la comedia y la esperanza. En Erkenci o Pájaro Soñador, la historia de amor entre Sanem y Can es refrescante y divertida. Sanem, una joven soñadora y creativa, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos. Esta telenovela nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza de un final feliz. Y hablando de finales felices, ¿cuántas veces hemos llorado de alegría al ver a nuestros personajes favoritos finalmente juntos? Después de superar todos los obstáculos, de luchar contra el destino y de enfrentarse a sus propios demonios, verlos encontrar la felicidad es una recompensa para nosotros como espectadores. Pero incluso en esos finales felices, a menudo hay un toque de melancolía, una sensación de que la vida sigue y que nuevos desafíos esperan a la vuelta de la esquina. Las telenovelas turcas nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, a un mundo donde las tradiciones y las costumbres juegan un papel importante en la vida de las personas. Nos permiten explorar temas universales como el amor, la pérdida, la venganza y la redención. Nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y sobre todo nos entretienen. Hemos visto un recorrido por algunas de las tramas más impactantes, los secretos más oscuros y las bodas más prohibidas de las telenovelas turcas. Hemos explorado cómo las familias, el honor, la tradición y el amor se entrelazan para crear historias que nos mantienen al borde del asiento. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, por favor déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y cuáles son los momentos que más los han impactado. ¿Hay alguna telenovela en particular que les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo? Déjenme saber en los comentarios. Y ahora, el llamado a la acción final. Si disfrutaron este vídeo, por favor denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan los próximos análisis, las últimas noticias y las recomendaciones de las mejores telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Aún no hemos terminado de desentrañar los misterios y emociones que las telenovelas turcas nos ofrecen. Profundicemos aún más en esos 18 capítulos impactantes, explorando las capas ocultas detrás de cada drama familiar, boda prohibida y secreto devastador. Volvamos a Kara Sevda. La obsesión de Emir por Nihan no es simplemente un capricho. Es un reflejo de su profunda inseguridad, de la necesidad de controlar todo en su vida para compensar una infancia marcada por la negligencia y la falta de afecto. Su padre, Galip Kozkuoğlu, es un hombre frío y calculador que lo ha criado para ser un líder despiadado. Esta dinámica familiar disfuncional es la raíz de la maldad de Emir. Él no es solo un villano unidimensional, es un producto de su entorno. Y Nihan, atrapada en esta red de mentiras y manipulación, se convierte en el símbolo de todo lo que él no puede tener: amor verdadero y libertad. La angustia de Nihan, dividida entre su deber familiar y su amor por Kemal, es palpable en cada escena. Su valentía al enfrentarse a Emir, a pesar del peligro que corre, la convierte en una heroína para muchos espectadores. La serie explora la complejidad del amor, el sacrificio y la lucha por la justicia en un mundo corrupto. Los giros argumentales son constantes, manteniendo la tensión hasta el final. La muerte de Kemal es un golpe devastador, pero también un acto final de amor y protección hacia Nihan y su hija. Ahora, regresemos a Sila. El matrimonio forzado de Sila no es un evento aislado. Es parte de una tradición arraigada en la cultura turca,
donde el honor de la familia es primordial. La serie nos muestra las duras realidades de la vida en las zonas rurales de Turquía, donde las mujeres a menudo son consideradas propiedad de sus maridos y padres. Aga, el líder del clan, representa la figura autoritaria que impone las reglas y castiga a aquellos que las desafían. Sin embargo, incluso Aga tiene sus propias motivaciones y secretos. Su pasado está lleno de remordimientos y decisiones difíciles que lo han convertido en el hombre que es. Sila, al desafiar las costumbres y luchar por sus derechos, se convierte en un símbolo de esperanza para otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Su relación con Boran, su esposo forzado, evoluciona de la hostilidad al respeto y finalmente al amor. Pero su camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos y peligros. La serie plantea preguntas importantes sobre la igualdad de género, la justicia y la importancia de romper con las tradiciones opresivas. Profundicemos en Medcezir. La historia de Yaman no es solo un cuento de hadas moderno. Es una exploración de las diferencias de clase social y las dificultades que enfrentan los jóvenes de bajos recursos para superar las barreras que les impone la sociedad. Selim Serez, el abogado que lo acoge en su hogar, representa la figura del mentor que cree en el potencial de Yaman y lo ayuda a integrarse en un mundo nuevo y desconocido. Pero la relación entre Yaman y Selim no está exenta de conflictos. Yaman debe lidiar con los prejuicios de la sociedad y la envidia de aquellos que lo ven como un intruso. Su amor por Mira, una chica rica y privilegiada, también enfrenta muchos desafíos. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la aceptación y la comprensión. Los secretos del pasado de Yaman, incluyendo la identidad de su verdadero padre, complican aún más su vida. Debe aprender a confiar en los demás y a perdonar a aquellos que lo han lastimado. Revisitemos Fatmagul Unsuku Ne. La serie no se limita a mostrar la brutalidad de la agresión sexual. También explora las secuelas psicológicas y emocionales que sufren las víctimas. Fatmagul debe lidiar con el trauma del ataque, el estigma social y la desconfianza hacia los demás. Kerim, atormentado por la culpa y el remordimiento, se dedica a proteger y ayudar a Fatmagul a superar su trauma. Su amor por ella es un acto de redención y una forma de expiar sus pecados. La serie aborda la importancia del apoyo social y la justicia para las víctimas de agresión sexual. También cuestiona la cultura del silencio y la impunidad que a menudo rodea estos crímenes. La evolución de la relación entre Fatmagul y Kerim es lenta y gradual, pero llena de esperanza y sanación. Analicemos Ezel con más detalle. La historia de venganza de Omer/Ezel no es solo una búsqueda de justicia. Es una exploración de los límites de la moralidad y la dificultad de perdonar a aquellos que nos han traicionado. Ezel se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre la venganza y el amor. Su relación con Eysan, la mujer que lo traicionó, es compleja y ambigua. A pesar del dolor que ella le causó, Ezel no puede evitar sentir atracción por ella. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la redención. Los giros argumentales son constantes, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. La muerte de Ezel es un final trágico, pero también un acto de sacrificio para proteger a sus seres queridos. Finalmente volvamos a Erkencikus. La historia de amor entre Sanem y Khan es una bocanada de aire fresco en medio de tantos dramas. Su relación es divertida, romántica y llena de energía positiva. Sanem es una joven soñadora y creativa que inspira a Khan a ser una mejor persona. Khan, a su vez, ayuda a Sanem a superar sus inseguridades y a perseguir sus sueños. La serie celebra la importancia de la autenticidad, la creatividad y el amor verdadero. Los paisajes de Estambul y la música cautivadora añaden un toque mágico a la historia. La serie nos recuerda que a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza de un final feliz. En resumen, las telenovelas turcas nos ofrecen mucho más que simple entretenimiento. Nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como la familia, el honor, la tradición, el amor, la venganza y la redención. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la empatía, la comprensión y la justicia. Y sobre todo nos transportan a un mundo lleno de emociones, intrigas y pasiones que nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que esta exploración más profunda de los 18 capítulos impactantes haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Nos vemos en el próximo análisis de telenovelas turcas. Adiós.
Y recuerden suscríbanse para no perderse nada.